Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away, with round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. El día de hoy, bueno, también, qué bueno, espero que hayan descansado un fin de semana largo, la verdad es que lo disfrutamos mucho, con noticias interesantes. Hoy les quiero platicar, ¿no? Y contigo, maestro Abdo, que un tema que a ti yo sé que te apasiona China igual que a mí, ¿no? Pero se acaba de firmar con China un acuerdo con 14 países, un acuerdo comercial, ¿no? El que le llama RCEP, con 10 economías del sureste asiático, representando un cuarto de la economía mundial. Se considera el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. Y con esto, algunos especialistas, algunos economistas están comentando que con esto le dan una buena jugada a China como siendo el campeón de la globalización, ¿no? Y de la cooperación comercial. Entonces me pareció muy interesante compartir un B-News. Como siempre a TLC le gusta compartir conocimientos, compartir con ustedes. Así que no quisimos dejar pasar en alto esta noticia que nos pareció muy interesante. Y bueno, hoy más que acuerdos comerciales, digamos terrenales, vamos a ver un tema que me encantó, que me parece muy interesante. De hecho, el otro día que Octavio te estaba presumiendo el tema, estaban comentando, oye, si hay un pedimento o no hay un pedimento cuando han habido algunos viajes al espacio, cómo se maneja esto. Un tema muy interesante. El tema del día de hoy se llama Aduana Intergaláctica y la regulación jurídica del espacio ultraterrestre. El doctor Máximo también nos estaba haciendo algunos comentarios, Máximo Carvajal, ¿no? De la definición de ultraterrestre, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una discusión muy interesante. Para esto nos acompaña el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Un placer tenerte aquí otra vez en Hagamos un Trueque. Bienvenido. Muy buenas tardes, maestra. Pues muchísimas gracias a TLC por una invitación más, a todos los panelistas que me hacen el favor de estar con un servidor y pues al teleauditorio que nos está escuchando amablemente en este tema que puede sonar fantasioso, pero vamos a ver que no es así y también vamos a empezar a analizar por qué las exploraciones espaciales han estado tan en boga ahorita. Hay una razón de ser y nos vamos a acordar de algo que ya pasó hace 500 años, pero no nos adelantemos y vamos a ver qué les parece este tema. Excelente. Pues sí, yo creo que en un principio dice, ¿cómo que intergaláctico? ¿No? Yo creo que hay mucho que tenemos que aprender. Me gustaría antes que nada compartir tu semblanza con todo nuestro público, con todos los que se conectan en estos 8 meses, como siempre en Hagamos un Trueque. Y bueno, el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho es abogado egresado de la Universidad de La Salle, especializado en comercio exterior y derecho marítimo, con 17 años de experiencia, maestrado en el posgrado de Derecho del Comercio Exterior y Derecho Aduanero en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE, socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, litigante, consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo. Fue nombrado como uno de los 50 líderes aduaneros en México por Reino Aduanero. Se ha desempeñado como gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico de las agencias aduanales NAV Global y Grupo A,
abogados en el despacho Morales Heiser y Asociados y en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se inició como servidor público de la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y local de recaudación del Centro del Distrito Federal, en las jefaturas de devoluciones y compensación de cobros coactivos respectivamente del SAT. Pues esto ya no eres nuevo aquí, pero nos da muchísimo gusto tenerte otra vez. Un placer tenerte y bueno, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Adelante. Al contrario, reitero mi agradecimiento. Me voy a permitir compartir pantalla con su permiso para nuestra presentación. Y bueno, pues no hay palabras para agradecer infinitamente el placer de estar aquí con todos ustedes. Ya se está viendo la presentación. Por favor, confírmeme, maestra, si fuera tan amable. Te confirmo que ya se ve. Nada más habría que extender la pantalla para que se pueda a nivel presentación. Ok, muchas gracias. A ver, creo que ahora sí ya quedó, ¿verdad? Excelente, muy bien. Sí, ya se ve perfecto. Gracias, maestra, gracias, doctor. Y bueno, pues efectivamente, después de la amable presentación que hizo la maestra Daniela Martínez para con un servidor, vamos a hablar de un tema que, como lo mencioné hace unos minutos, pudiera sonar fantasioso, pudiera sonar a ciencia ficción. Sin embargo, hace 30 años las videollamadas eran inimaginables. Para quienes alcanzamos a ver la caricatura de los supersónicos, alcanzábamos a ver, valga la expresión, cómo los personajes se comunicaban entre sí con el médico, compañeros de la escuela, a través de pantallas que bajaban del techo de la casa o del techo de la oficina. Hoy lo conocemos como videollamadas y es algo que ya forma parte de nuestro día a día y que vino a acelerarse o acentuarse más en razón del COVID-19, que no lo veamos como algo negativo. Digo, por supuesto, es una cuestión grave, ha habido muchas pérdidas de vidas, lamentablemente, pero aquí a lo que quiero llegar es que estamos pasando de un modelo económico de bienes tangibles a un homónimo de bienes intangibles. En razón de ello, pues bueno, las comunicaciones y toda nuestra vida ha venido a cambiar radicalmente en razón del COVID-19. Bueno, el espacio ultraterrestre. El ser humano siempre ha tenido fascinación por lo desconocido. De ahí nacieron los descubrimientos geográficos y no nada más eso, sino también el descubrir, entre comillas, microorganismos que en realidad ya existían en el planeta Tierra. Fueron los primeros habitantes hace más de miles de años cuando la Tierra empezó a enfriarse y estos microorganismos, algunos de ellos beneficiosos para los seres humanos como los lactobacilos, otros que son todo lo contrario como las amibas, por ejemplo, pero de alguna manera pues ellas ya han estado presentes. En este proceso de enfriamiento que tuvo el planeta Tierra, tuvo mucho que ver las diversas lluvias que duraron siglos, duraron años, a efecto de que el planeta se pudiera enfriar. Y recordemos que nuestro planeta Tierra nació también en parte por diversos choques de cuerpos celestes y piedras en el espacio. Me podrán decir, bueno, Rubén, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy en día? Bastante. Déjenme les cuento que metales como el zinc, el oro, la plata, el cobre, vienen justamente del espacio. Y si los conocemos en el planeta Tierra, fue por este choque de piedras, asteroides, no sé cuál es el término correcto, meteoritos, y todos esos minerales que traían consigo, que por cierto, les tengo una sorpresa cuando pasemos a analizar a los asteroides, este conjunto rocoso que se encuentra en medio de Marte y Júpiter, están llenos de metales preciosos, entre ellos el oro. Ahora, me dirán, bueno, y si chocaron con la Tierra, ¿por qué es tan difícil extraerlos? ¿Por qué no se quedaron en la corteza terrestre? ¿Por qué no están en el suelo de manera inmediata y tenemos que adentrarnos a las fauces de la Tierra? Muy sencillo, porque en razón de estas lluvias torrenciales que duraron siglos para que el planeta pudiera enfriarse, esos minerales empezaron a filtrarse en el subsuelo y al día de hoy, pues la mayor fuente de oro conocida, o bueno, al menos hasta hace poco, la mayor fuente de oro conocida era el núcleo terrestre. Pero aquí pasan dos cosas. La primera, que no tenemos la tecnología suficiente para llegar al centro de la Tierra, y en segundo lugar, que va de la mano con el primer punto que acabo de tocar, qué bueno, porque si nosotros empezamos a desmantelar nuestro propio núcleo, pues indubitablemente estaríamos cavando nuestra propia tumba como humanidad.
Pero aquí, ¿cómo se llama? Nada más dejo un punto y unos puntos suspensivos porque les reitero, hay una sorpresa con los asteroides y no nada más con ellos. La Luna, Marte, vamos a ver que hay una razón de ser de las exploraciones espaciales. Justamente la maestra Daniela preguntó, bueno, ¿y todo esto cuando entra al planeta Tierra, cómo va a estar documentado? ¿Cómo va a estar regulado? Les voy a mostrar un documento verídico que tenemos en nuestra presentación. Hubo una declaración de aduanas, digamos que muy parecido a una declaración de pasajeros, si se me permite la expresión, que hizo la misión del Apolo 11, es decir, los astronautas que pisaron la Luna en aquel mes de junio de 1969, y esas muestras minerales que trajeron al planeta Tierra indubitablemente fueron declaradas en la aduana de Honolulu, Hawái, que fue el lugar en donde la nave espacial aterrizó o amarizó, más bien dicho, porque tocó punto con el Océano Pacífico, más no así con la Tierra, como sucede con la mayoría de las naves espaciales por cuestiones de seguridad, que también eso viene regulado. Hay 5 tratados internacionales que son la base del derecho ultraterrestre. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Derecho espacial? ¿Derecho ultraterrestre? La verdad es que hay diversos doctrinarios que se han centrado en que la definición correcta sea derecho ultraterrestre. Sin embargo, en los años 50 del siglo pasado se le denominó derecho espacial como aquella rama que cuenta con más acepciones en el marco jurídico, como lo son el derecho astronáutico, derecho cosmonáutico, derecho heteronáutico, derecho del cosmos, se le ha llamado incluso derecho extraterrestre o derecho satelitario. Sin embargo, el término acogido es derecho ultraterrestre porque abarca el universo y los cuerpos celestes que se encuentran en el mismo. Perdón, el espacio ultraterrestre, ¿qué es? Bueno, pues es lo que le da nombre a esta rama del derecho que pareciera ser nueva, sin embargo no es así. Yo me atrevería a señalar que es de más reciente estudio, el derecho ambiental en los años 70, que el propio derecho ultraterrestre, que ya se estaba estudiando en la década de los 50. En América Latina hay precedentes doctrinarios, sobre todo en Colombia y Argentina, en la década de los 60. México, a pesar de que en aquel entonces estaba más avanzado en exploraciones espaciales a nivel América Latina, desconozco por qué no avanzó el derecho ultraterrestre, como sí sucedió en otros países, pero bueno, sobre la marcha ya iremos platicando de esto. El espacio ultraterrestre tiene un régimen y una naturaleza jurídica diferente a todo lo que hemos analizado o hemos conocido respecto a los demás territorios y bienes que nos rodea. Aquí hay puntos importantes a recalcar, como lo es la imposibilidad de soberanía de los estados y la carencia de jurisdicción en él. Es algo muy similar a lo que sucede con la alta mar, es decir, el espacio ultraterrestre también es considerado patrimonio común de la humanidad y la humanidad, así como sucede con la alta mar, tiene derecho a poder explorar y explotar este espacio ultraterrestre siempre y cuando sea en beneficio de la humanidad propia, lo cual es una definición un poco escueta, porque ahorita que veamos las extracciones minerales que ya se están haciendo de los asteroides, del suelo lunar y del suelo marciano, pues entonces, ¿en dónde queda el beneficio para la humanidad? Más bien estaríamos de nueva cuenta repitiendo la historia cíclica que sucedió hace 5 siglos con el pseudodescubrimiento de América, que en realidad fue la llegada de Cristóbal Colón y que sentó las bases para el colonialismo y la explotación de las tierras descubiertas por las potencias europeas. Si en aquel entonces fueron Portugal, España, Inglaterra, Francia, muy probablemente hoy estaríamos hablando de exploraciones financiadas por millones de dólares por empresas o misiones espaciales. Y si se llegara a dar una colonización, como yo en un humilde punto de vista estoy viendo altas posibilidades de que esto suceda, ya probablemente lo que en su momento fueron estas potencias europeas, hoy en día estaríamos hablando de colonizaciones por parte de China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, probablemente India, aunque no lo sé, lo dudo mucho. India es un país tan volátil y a nivel América Latina, no sé, me gustaría contestarles que probablemente México, Argentina y Brasil
pudieran no llegar a una colonización, pero sí a una exploración más profunda. Ojalá, porque necesitamos un avance científico más allá de una colonización. Ahora, esta naturaleza jurídica se originó por un principio general de derecho internacional denominado communis opinio, es decir, una opinión generalizada sobre el tema que posteriormente viene a materializarse en un tratado internacional, el cual fue imperioso que surgiera en el momento mismo en que comenzó la exploración espacial. Quiero platicarles un poquito sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número Arábigo 1721, 16 romano, del 20 de diciembre de 1961. Recordemos que 4 años antes, en el año de 1957, la Unión Soviética ya había lanzado el Sputnik, ya había enviado al espacio al primer ser viviente en la historia, la perrita Laika, que lamentablemente pues no pudo volver con vida. Y pues en razón de ello, de esa carrera espacial que estaba teniéndose en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del marco jurídico que siempre debe de existir, a reserva de la mejor opinión de los presentes, por supuesto, para regular la conducta externa del individuo, no nada más de motu propio, es decir, de manera individual, sino en pro del beneficio común. Y es así que el espacio ultraterrestre se señaló que solamente podrá explotarse y explorarse con fines pacíficos y en beneficio de la humanidad. Ya tenemos países que tienen una fuerza espacial dentro de sus fuerzas armadas. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Es decir, me detengo tantito. En el caso de México contamos con una fuerza aérea una marina de guerra, como lo marca nuestra Constitución, y el ejército terrestre, la Sedena, por hacer un pequeño comparativo. Esta división tripartita de las Fuerzas Armadas es el común denominador de todos los países de nuestro planeta, pero ya hay otros, como Estados Unidos, por ejemplo, que cuentan con una cuarta ramificación, que es el ejército ultraterrestre o el ejército espacial, lo cual puede ser preocupante. Si la película La Guerra de las Galaxias quedó nada más en un título fascinante para muchas generaciones, pudiera llegar a hacerse realidad. Ojalá que no. Aquí, lamentablemente, el detalle no es la exploración espacial, sino el aspecto negativo de la ambición humana. ¿Hasta dónde puede llegar esa, no más allá del afán de descubrir la explotación de recursos vivos y no vivos que ya se encuentran previamente comprobados en otros planetas y demás cuerpos celestes como la Luna o Marte y los asteroides, que ahorita vamos a platicar, nos vamos a llevar una sorpresa ahorita que les diga qué pasa con la Tierra que se está colapsando, qué pasa con ese 1% de agua dulce que tenemos disponible en nuestro planeta. Para eso están las exploraciones espaciales, pero no nos adelantemos, sigamos paso a paso. Ahora bien, todos los estados pueden ejercer ese derecho y también en relación con planetas y cuerpos celestes, los cuales no son susceptibles de apropiación nacional. Aquí se establece un precedente para evitar justamente lo que sucedió con América y después con África y Asia, la colonización de lugares a donde se llega. Sentó las bases para afirmar el principio de responsabilidad del estado de lanzamiento por los daños causados a terceros y también el principio de cooperación y asistencia mutua y la jurisdicción del estado de registro sobre los objetos lanzados. Si se fijan, el derecho ultraterrestre toma muchos principios del derecho internacional, del derecho del mar y del derecho marítimo. ¿En qué sentido? La nave espacial va a tener o va a ser, por así llamarlo, además de ser un representante de la humanidad, como lo establece el Tratado de la Luna de 1968, como se le conoce comúnmente, pero tiene un nombre el cual ahorita vamos a estudiar. Además de ello, va a ser una extensión de ese estado que está enviando esa nave espacial, como sucede con las aeronaves, como sucede con las embarcaciones. Y también el estado de matrícula será responsable de los daños y perjuicios causados en razón de esos objetos lanzados, llámese naves espaciales, que también ahorita, por cierto, vamos a ver un poquito de su clasificación arancelaria. No soy experto en el tema, pero sí conseguí ahí algo muy interesante, esperando sea útil para todas las personas que amablemente nos están acompañando ahorita.
Bien, como les comentaba, existió la imperiosa necesidad de regular el espacio ultraterrestre en razón de las misiones y lanzamientos que estaban efectuando las dos superpotencias en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ello, surgió la Comisión para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre, creada por la citada Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1959 en su resolución número arábigo 1472. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 16 romano. Hago un pequeño paréntesis. La fecha 12 de diciembre en el derecho internacional es una fecha clave. Les voy a decir por qué. Ahorita estamos viendo la constitución de esta comisión que todavía sigue vigente. Un mismo 12 de diciembre, pero de 1974, se aprueba también en la citada Asamblea General de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la cual ya hemos platicado con antelación. No me quiero desviar de tema, pero solamente quiero aterrizar que ahí también tenemos el establecimiento de derechos y obligaciones de los estados en materia económica que indubitablemente tendrán impacto también en la exploración y explotación de este llamado espacio ultraterrestre. Es cuestión de tener un marco jurídico más preciso y más completo para evitar catástrofes y crímenes de lesa humanidad como sucedió en el periodo de la colonización. Y no hablo nada más por el continente americano, hablo también por el Congo belga, que fue el negocio particular del rey Leopoldo de Bélgica, padre de Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. No queremos otro rey Leopoldo, pero que en esta ocasión Marte u otro cuerpo celeste sea el negocio particular de ese jefe de Estado. La Luna tiene mucho atractivo, pero cuidado, puede ser peligroso si llegamos a sobreexplotar la Luna. La Luna tiene una razón de ser, entre ellas regular las mareas, regular las olas. Si el planeta Tierra no tuviera Luna, tendríamos oleajes de kilómetros de alto, vientos bastante violentos que probablemente las montañas harían una especie de muro natural para que no fuesen huracanes permanentes. Y eso lamentablemente no lo hemos querido ver ahorita. Estamos pensando en construir condominios, casas, en aprovechar los más de millones de litros de agua que hay en los polos que tiene la Luna. Desconozco y no les quiero mentir si la Luna tiene un polo norte y un polo sur como nosotros, o estamos hablando de un polo oriental y un polo occidental. Lo que sí es un hecho es que tienen muchísima más agua dulce que el propio planeta Tierra en su conjunto, que en su mayoría hablamos de aguas salinas. Ahora, esto fue también en razón del creciente empleo de satélites espaciales en el ámbito de las telecomunicaciones, de la teleobservación de la Tierra, de la televisión o de la meteorología, ya desde la década de los 60. Por todo lo anterior, dejó de ser una actividad privativa de dos estados que eran las superpotencias en aquel entonces. Ahora, la base legal del espacio ultraterrestre, lo que establece, valga la cacofonía, esta base piramidal, si se me permite la expresión, en donde se sostiene el derecho ultraterrestre, es el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Este tratado se le conoce comúnmente como el Tratado de la Luna de 1968. De aquí en adelante yo reitero la atenta súplica de que cuando un servidor haga referencia a esta expresión Tratado de la Luna de 1968, tengamos en cuenta este tratado que acabo de mencionar ahorita. Es de suma importancia porque establece varios principios como la no colonización de cuerpos celestes, la no sobreexplotación de los citados cuerpos celestes y el uso pacífico del espacio ultraterrestre.
pero ya vimos qué sucede con países como Estados Unidos o la propia China, donde ya hay un derivado de las Fuerzas Armadas que pueden hacer uso del espacio ultraterrestre. Y digo, no creo, a reserva de la opinión de los presentes, que esas Fuerzas Armadas se hayan establecido porque sí. Más allá del civis pacem para bellum, como decían los romanos, siento que hay ahí un trasfondo y me suena a colonización. Llámenme paranoico, pero yo no le veo otra forma. Pero bueno, regresando un poquito a lo que estamos platicando, existen otros 4 tratados internacionales, que es el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, en donde se establece la seguridad jurídica no nada más de los astronautas, sino de posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en razón de las naves espaciales que están aterrizando o amarizando en algún territorio de algún estado determinado. No olvidemos que el territorio no nada más es la porción terrestre, les hablo también de la zona económica exclusiva y de su espacio aéreo. Otro es el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. El cuarto es el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Cuentan con un certificado de matrícula, tal cual sucede con las aeronaves en el ámbito del derecho aeronáutico y con las embarcaciones en el ámbito del derecho marítimo. Y concluimos con el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Todos estos han sido firmados por México y publicados en el Diario Oficial de la Federación. En un momento les doy a conocer las fechas. Ahora bien, ¿tiene el espacio ultraterrestre alguna delimitación? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Bueno, determinar es imposible que lo respondamos. Aún no tenemos la tecnología suficiente para afirmar si todavía es cierto eso que decimos de que el universo es infinito, o a lo mejor sí tiene un fin, pero es tan inmenso que no hemos podido descubrirlo. Nuestra tecnología aún no da para eso. Pongo un ejemplo rápido. La velocidad más alta que conoce la humanidad hasta ahora es la velocidad de la luz. Esto lo menciono porque en el espacio ultraterrestre, cuando hablamos de años luz, se refiere a cuántos años tardaríamos en llegar conforme a la velocidad de la luz hacia un punto determinado. La estrella más cercana es Alpha Centauri. Llegaríamos, si la memoria no me falla, aproximadamente en 100 años luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros viajamos, insisto, a la velocidad de la luz, tardaríamos un siglo en llegar a esa estrella, Alpha Centauri, que es, además del Sol, la más cercana al planeta Tierra. Bien, hay que checar 2 cosas. Una cuestión es el espacio aéreo y otra el espacio ultraterrestre. El espacio aéreo, recordemos que es el que rige la soberanía de los estados subyacentes. Es decir, aquí está México o cualquier otro país, 10,000 metros hacia arriba se encuentra su límite de espacio aéreo, ¿de acuerdo? Esto lo contempla el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, mejor conocido como el Convenio de Chicago de 1949, que va de la mano con la Ley de Aviación Civil Mexicana. El espacio ultraterrestre me señala como la altamar el principio de la libertad, pero esto no me da una respuesta concreta, ya que la comisión de la cual les platicaba hace un momento me ha tocado 2 criterios de delimitación, a saber, el enfoque zonal y el enfoque funcional. ¿Cuál es uno y cuál es otro? El enfoque zonal debe fijarse un techo a una altura determinada, ya sea por acuerdo entre los países o atendiendo a criterios científicos, es decir, el límite de la atmósfera o la fuerza de la gravedad, que vendría a ser lo lógico. El espacio ultraterrestre iniciaría donde ya no hay fuerza de gravedad, pero también ahí vienen las discusiones, en el buen sentido de la palabra, sinónimo de intercambio de opiniones. La Luna también tiene gravedad y no está dentro de ese campo limítrofe de la atmósfera y la fuerza de la gravedad terrestre. Y es ahí cuando viene el enfoque funcional, que va a ser en función de la naturaleza de las actividades. Aún no hemos encontrado una respuesta para saber en dónde comenzaría ya la jurisdicción, o más bien dicho, en dónde iniciaría el citado espacio ultraterrestre o ultraterrestre, ¿de acuerdo?
Los principales países que se contraponen a la delimitación del espacio ultraterrestre, y es donde externaba mi preocupación hace un momento, son los que estamos viendo aquí: Estados Unidos, China, Rusia, la Gran Bretaña, encabezados por Inglaterra, Japón, Italia y los Países Bajos. Ya no les gusta que le digan Holanda, ya lanzaron un comunicado, yo creo que ya va para el año, noviembre del 2019, en donde aclararon: Holanda es una parte de los Países Bajos, nosotros nos llamamos Reino de los Países Bajos. Entonces nada más hay como pequeño breviario cultural, y esto me recuerda a cuando Hugo Grocio y John Sheldon estaban estableciendo cómo se iba a delimitar la navegación en los mares. Iríamos al principio de Mare Liberum, en donde John Sheldon decía: los mares son de completa libertad para que cualquiera los pueda navegar. Traducción: que no haya una jurisdicción de ningún monarca, de ninguna corona y de ningún estado, a conveniencia, por supuesto, de la corona británica, que después despuntó como potencia naval. En contraste, el neerlandés, otrora holandés, Hugo Grocio, bajo el principio de Mare Clausum, establecía: no, aquí debe de haber espacios cerrados en donde hablemos, sí, efectivamente, de una libertad de navegación, pero no un libertinaje, sentando las bases de lo que es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la alta mar, dejándola como patrimonio común de la humanidad, tal cual sucede con el espacio ultraterrestre. Si se fijan, bajo esta doctrina, la historia se está repitiendo, tal cual estaban alegando las potencias europeas en aquel entonces. Ahora ya no nada más hay potencias europeas, hay potencias también asiáticas que están interviniendo aquí, en donde dicen no a la delimitación del espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Y es ahí donde viene otra cuestión. Si el Tratado de la Luna de 1968 dice que la exploración y explotación del espacio ultraterrestre se puede hacer de manera pacífica y en beneficio de la humanidad, yo estoy haciendo, China o Estados Unidos, exploraciones científicas en pro de la humanidad. Estoy viendo si hay agua, estoy viendo si hay recursos naturales sin acabar con nuestro planeta, pero no dicen lo que ya se ha estado haciendo. Estamos construyendo condominios que pretendemos vender para el año 2030, 2050, y ya que sea una realidad el turismo ultraterrestre para el año 2050. Por supuesto ya lo hay, nada más que ahorita es bastante caro poder viajar al espacio ultraterrestre. Ya lo hizo el dueño de un circo, no recuerdo si fue de Cirque du Soleil o de Ringling Bros, pero ya tuvo él un viaje turístico al espacio ultraterrestre, por supuesto, en una, ¿cómo se llama? Estación internacional, ¿de acuerdo? La misión del Apolo 11 y su influencia actual. Aquí estamos viendo a Neil Armstrong, el primer humano que pisó la Luna. Y les decía, no nada más fueron a ver qué pasaba con la Luna, por supuesto trajeron al planeta Tierra muestras de minerales, y me podrán decir, bueno, pero en realidad, ¿por qué trajo piedras? ¿Por qué trajo rocas lunares? Si quiere rocas, aquí en la Tierra las hay, que de hecho son herencia del espacio ultraterrestre. Ahora, cabe señalar una cuestión. La capa de ozono no nada más la tenemos para regular la temperatura de nuestro planeta. Hay constantes choques de cuerpos rocosos en nuestro planeta, y la fricción que provoca la capa de ozono con ese cuerpo rocoso que está cayendo hacia el planeta Tierra hace que se desintegre, cosa que no sucedió cuando el planeta Tierra aún estaba caliente hace millones de años. Ya con esta capa de ozono, las piedras que vemos en el camino, por increíble que parezca, son en realidad restos de estos cuerpos rocosos que están chocando constantemente con nuestro planeta y que no representan un riesgo. Tenemos un escudo natural que es la multicitada capa de ozono, pero de todas maneras ha sido preocupación de la NASA y de sus homónimas en China y en la Unión Europea estudiar que ninguno de estos cuerpos ultraterrestres lleguen a afectar nuestro planeta, como sucedió con el famoso meteorito que terminó con la vida de los dinosaurios. Aquí me detengo tantito. Si se fijan, tenemos aquí lo que les comentaba, la declaración de aduanas firmada por el teniente coronel Michael Collins, el coronel Edwin Aldrin y el comandante Neil Armstrong. Todos ellos, los astronautas, entiéndase, tripulación de la misión Apolo 11. Rubén, todos ellos son militares
Efectivamente, todos ellos son militares. Rubén, ¿y qué pasó entonces con el uso pacífico del espacio ultraterrestre? Porque aquí el Tratado sobre la Luna de 1968 establece también otra cuestión. Si bien es cierto el uso va a ser pacífico, no se prohíbe que los militares puedan intervenir en estas misiones científicas y de paz. ¿De acuerdo? Que por cierto, este documento, si lo quieren, yo con mucho gusto lo comparto a través de nuestros amigos de TLC Asociados para que se los hagan llegar, para que ellos también hagan lo propio. Es algo muy interesante y de verdad pareciera ser que no existiera, muy poco se nos ha hablado. Desconozco la razón por las misiones en el espacio ultraterrestre, pero vean, y ahí se está señalando que salieron de Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy, aquí donde dice place, para quienes no hablen inglés, no se preocupen, aquí con mucho gusto los vamos llevando de la mano. No hablar inglés no es vergüenza, como siempre se los he dicho a las personas que amablemente me escuchan en una capacitación o plática que doy, no es vergüenza no hablar inglés, pero sí te hago la humilde invitación para que lo estudies. ¿Por qué? Si te estudias al comercio, si te dedicas, al comercio exterior, con mucho mayor razón. Rubén, yo no me dedico al comercio exterior, te estoy escuchando ahorita porque a lo mejor yo estudio física o yo me dedico a las ciencias naturales o a las ciencias exactas. También hazlo, por favor, porque los libros, la literatura más avanzada en cualquier ciencia que tú quieras, ciencias sociales como el derecho, la economía o incluso otras de otra índole, como lo es la biología, la física, la química, la literatura más avanzada viene en idioma inglés. Por eso reitero la atenta súplica de manera muy humilde a que, ¿cómo se llama?, estudies el idioma de Shakespeare. Te va a abrir muchas puertas y nos gusta, ¿no? Pues es el latín moderno, ¿de acuerdo? Es el lenguaje neutro por excelencia. Entonces aquí donde dice place, que es lugar, fíjate, vienen señalados 3 sitios. Primero, de donde yo partí, Cabo Cañaveral, Cabo Kennedy. 2 rengloncitos más abajo dice, llegué a la luna, hice escala allá. Digo, no se le puede nombrar de otra manera, ¿verdad? Por eso dice I moon. Otros 2 escaloncitos más abajo ya dice, yo llegué el 24 de julio de 1969 al planeta Tierra, en este caso a Honolulu, Hawái. Oye, Rubén, pero si la nave espacial amarizó, es decir, cayó en la mar, ¿sale? No aterrizó, ¿cómo es posible que haya una declaración de aduanas? Sí, pasa lo siguiente, acuérdate que territorio no es nada más la porción continental, te hablo también de la zona económica exclusiva, entiendas espacio marino. El archipiélago de Hawái pertenece a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, recuerda un principio, la tierra domina el mar. ¿Qué quiere decir esto? Si amarizó en costas de Honolulu, Hawái, tenemos que llegar al puerto, a la aduana más cercana para declarar esto que estoy trayendo fuera de Honolulu, Hawái, fuera del planeta Tierra. Ok, ¿y qué es lo que están trayendo? En el mismo vuelo, aquí donde dice número de pasajeros de esta estación, number of passengers, donde dice aquí, me señala igual el lugar de partida, el lugar de salida y en dónde estoy amarizando o desembarcando o arribando o llegando. ¿Qué trajimos de la luna? En la última columna, donde dice cargo, fíjate bien, se trajeron muestras de rocas lunares y también polvo de la luna. ¿Ok? ¿Y para qué lo trajeron? Pues para estudiarlo, para saber quiénes somos y para saber hacia dónde queremos llegar. Carl Sagan, un gran estudioso de la astronomía, en paz descanse, llegó a la teoría de señalar que nosotros los humanos somos polvo cósmico y no otra cosa. Tenemos unas preguntas, ¿las respondemos de una vez o al final, como ustedes me digan? Espérate al final, porque claro que sí. Se siguen acumulando y hay algunos que incluso yo creo que van a querer participar. Con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Octavio, por confirmarme. Y aquí abajito, que dice para uso oficial, for official use only, está el sello de la autoridad aduanera. Oye, Rubén, ¿y cómo sabes que es autoridad aduanera? ¿Cómo sé de verdad que me estás hablando con la verdad, valga la cacofonía? Porque abajo de la firma ilegible dice Customs Inspector, el equivalente a nuestro verificador de aduanas. ¿Sale, vale? Un funcionario aduanal es el que está
dando, pues no sé si el término correcto sería fe para el derecho estadounidense, derecho aduanero estadounidense, está dando fe de estas mercancías, así como lo establece el GATT de 1994 y lo recoge también nuestra ley aduanera. Una mercancía no es nada más lo que está dentro del comercio, es cualquier bien, incluso que no sea reductible a propiedad particular. Y aquí estamos hablando de minerales de la luna. ¿Ok? Declaración sanitaria, aquí donde dice Declaration of Health, que se ve muy pequeñito, me dice ninguno, bueno, la letra está muy pequeña, pero ahí ¿qué es lo que se está señalando? Que no se está trayendo al planeta Tierra ni en concreto al territorio aduanero de... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hawái, perteneciente a Estados Unidos, algo que ponga en peligro la salud humana. ¿Ok? Esta declaración aduanera yo creo que viene a ser un parteaguas porque probablemente en 50 o en 100 años ya va a ser muy común. Yo no dudo ni tantito que haya otras vidas en otros planetas o en otros sistemas solares. La humanidad hemos pecado mucho de soberbia. Hemos dicho que dominamos la cadena alimenticia. Ok, si eso es cierto, ¿por qué la gripe, el COVID-19 y el SIDA han terminado con muchas vidas? ¿Por qué no hemos erradicado los microorganismos negativos? Te hablé hace un momento de los lactobacilos, beneficiosos para la salud. Las amebas no, que también viven en el intestino, pero estas, si llegan a exceder el volumen de población de los lactobacilos, provocan enfermedades que pueden llegar a ser mortales, como el cólera, la disentería, entre otras cosas. Eso es porque la humanidad no los ha podido erradicar, bacterias, entre otras cosas. Entonces, no dominamos la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Otra cuestión, se decía que éramos el centro del universo. Ya con los descubrimientos científicos, pues, perdón que lo diga, y lo digo con mucho respeto, en el Renacimiento la Iglesia Católica se tuvo que retractar diciendo, bueno, es que en la Biblia se manejaba que nosotros, la Tierra, éramos el centro del universo. No es así. Lo que pasa es que la Iglesia como institución interpretaba la Biblia a su manera. Pero en realidad la Biblia habla de metáforas y bueno, cuestiones que ahorita no quiero tocar por respeto a la religión. Yo también soy católico por nacimiento y por convicción, pero aquí lo único que quiero enfocar es hasta dónde ha pecado de soberbia la humanidad. Tuvimos que retractarnos y decir, pues el Sol es el centro del sistema solar, no hay un solo, no éramos el universo, hay muchísimos más sistemas solares, incluso hay sistemas solares que cuentan con 3 soles y además giramos alrededor del Sol, no el Sol alrededor nuestro, como pensábamos todavía en el Renacimiento. Ahora bien, este Tratado de la Luna de 1968 me recoge los principios de no apropiación para evitar la colonización de otros cuerpos celestes. Paréntesis, Rubén, ¿a qué te refieres con otros cuerpos celestes? Otros planetas, los asteroides y cualquier otro lugar en donde una nave espacial que salga de la Tierra para llegar ahí sean susceptibles de apropiación a través del principio uti possidetis iure. ¿Y qué es eso, Rubén? El uti possidetis iure surgió precisamente cuando América Latina se estaba independizando y dice palabras más, palabras menos, como poseía, sigo poseyendo. ¿A qué te refieres, Rubén? La Gran Colombia, que hoy está dividido en 4 países, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
Cuando la Gran Colombia se independizó de España y dejó de ser el virreinato de Nueva Granada, conservó las mismas fronteras que tenía durante la colonización española, pero lamentablemente hubo divisiones, como sucedió en nuestro México en ese caótico siglo XIX, y vinieron las separaciones de los países. Venezuela y Colombia estaban peleándose por territorios y sobre todo por delimitaciones marítimas, y decían, bueno, pero es que si yo, la Capitanía General de Caracas, que me encuentro en Venezuela, tenía el dominio terrestre y marítimo de estos territorios, Colombia, ¿tú por qué quieres ejercer jurisdicción sobre ellos? ¿Ok? Y es lo que se trata de evitar también aquí con este tratado, que cualquier estado, por ejemplo, Estados Unidos, diga, como yo puse mi bandera y mandé a mi tripulación en 1969, la luna me pertenece por uti possidetis jure. A ver, Estados Unidos y cualquier otra potencia, espérense, por favor, no estamos hablando de res nullius, no estamos hablando de terra nullius, estamos hablando de un cuerpo celeste que no es susceptible de apropiación. Rubén, ¿qué son esos latinajos que nos acabas de decir? Para quienes no sean abogados, con mucho gusto se los ilustro con un ejemplo. Cuando tú te encuentras un billete de 100 pesos en la calle, ¿de quién es? ¿Es tuyo por recogerlo o andas preguntando, oigan, ¿a quién se le cayó este billete de 100 pesos? Eso es un res nullius, cosa de todos, cosa de nadie. ¿Sale? Hay personas que se lo quedan, lo guardan, digo, y es perfectamente válido y es legal. No hay robo. ¿A quién se lo estás robando? Por eso es res nullius. Si quieres dejar ahí el billete, también no pasa nada. Cualquier otra persona puede ignorarlo o recogerlo. Y el terra nullius, tierra de nadie, significa que no te la puedes apropiar porque está prohibido por la ley. Es decir, que no se haga valer el principio de la terra nullius para que cualquier estado, como las potencias actuales, digan, la luna me pertenece. Me podrás decir, Rubén, ¿y qué me dices de un ciudadano chileno que escrituró la luna como su propiedad en la década de los 50? Bueno, brevemente les platico qué pasó ahí. Efectivamente, hubo un señor en Chile, cuyo nombre no recuerdo, pero se estableció un principio general de derecho que varias notarías, no nada más en Chile, sino de diversas familias neorromanistas, acuérdate que también Alemania pertenece a esta familia, señalaban que todo lo que no se encontraba regulado antes del año 1859, año clave, se consideraría res nullius, es decir, nadie lo reclama y yo, si quiero, me lo puedo apropiar, y bajo ese principio llegó con el notario y el notario le escrituró la luna. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta norma conflictual? Porque me puedes decir, bueno, ¿y no estarían violando su derecho de propiedad de este señor? ¿No estarían violando derechos adquiridos al establecer la no apropiación de la luna? Recuerda una cosa, no se puede superponer el orden y el interés público sobre el interés particular. Dicho lo cual, si la luna forma patrimonio de la humanidad, indubitablemente esa escritura es inválida e ineficaz jurídicamente hablando, a reserva, por supuesto, de la mejor opinión de los presentes, ¿de acuerdo? No quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, pero en mi humilde parecer, yo siento que esa escritura es inválida jurídicamente hablando. Recuerda los elementos del acto jurídico, de existencia y validez. ¿Hay consentimiento? ¿De quién? ¿Quién le dijo a ese señor de Chile, la luna es tuya? ¿El notario? El notario no es dueño de la luna. El principio general de que lo que no estaba legislado antes de 1859 te lo podías apropiar. Bueno, ¿y eso qué me dice? ¿Res nullius? La luna no es res nullius, es un satélite natural de la Tierra. El objeto, Rubén, el objeto es la luna, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo te lo puedes apropiar? No hay elementos de existencia, elementos de validez, capacidad de las partes. Ok, supongamos que la persona no estaba sujeta a estado de interdicción, hay capacidad de las partes, pero ¿tiene capacidad para poder apropiarse de un patrimonio común de la humanidad? Licitud en el objeto. Digo, de ahí ya de antemano, si es patrimonio común de la humanidad, claro que no es lícita esa escritura. La forma, Rubén, pues ya viene siendo peccata minuta, ya los actos jurídicos no son tan solemnes como sí sucedía en la antigüedad, por ejemplo, en donde si había la compraventa de un esclavo, pues se tenía que llevar toda la solemnidad delante del pretor en el derecho romano. ¿Qué otra cosa me falta? Ausencia de vicios del consentimiento. Ok,
no hubo dolo por parte de este ciudadano chileno, no hubo mala fe, no hubo error, no hubo lesión. La lesión, como la define el artículo 17 de nuestro Código Civil Federal, que te aproveches de la suma ignorancia y extrema necesidad de la otra parte. Aquí, ¿cómo hacemos valer la suma ignorancia? Que la gente no sabía de la regulación jurídica del espacio ultraterrestre y entonces viene una persona a querernos sorprender diciendo yo soy el dueño de la luna. Por supuesto, lo digo con mucho respeto y sin, ¿cómo se llama?, represalias hacia nadie, pero es algo que existe en la realidad y que yo necesito tocar contigo porque seguramente me lo vas a preguntar y es completamente válido. Rubén, ¿qué pasó con esa escritura que tiene un ciudadano chileno? Esa es la respuesta que puedo darte por el momento. También me recoge la libertad de explotación y utilización. Ojo, libertad no sinónimo de libertinaje. La libertad también se debe delimitar para que sea eso. Libertad sin afectar a los demás. No militarización del espacio de los cuerpos celestes. Esto queda muy escueto desde que este mismo tratado me dice que los militares pueden apoyar en misiones de exploración y de explotación. Ok, a mí ¿quién me asegura que no han estado enviando armamento al espacio? Por ejemplo, y otra cosa, el decreto que firmó el todavía presidente estadounidense Donald Trump justo en el 2017, a meses de haber tomado el poder, para que naciera esa cuarta ramificación de sus Fuerzas Armadas, la Fuerza Ultraterrestre. Por eso les decía, ojalá y la Guerra de las Galaxias se quede en un mero título de saga cinematográfica y no lleguemos a algo grave. Derecho de visita, ¿qué es eso? Pues que pueden ellos salir de la instalación o estación internacional espacial para poder llegar aquí al planeta Tierra. El cuerpo humano no está hecho para vivir sin gravedad, es muy difícil vivir fuera del planeta Tierra. Empezando porque pierdes fuerza. ¿Por qué? Pues porque no te sostienes. Por eso es importante que los astronautas hagan ejercicio y además reciban una alimentación nutritiva. Como orgullo mexicano, quiero compartirles que parte de la dieta de los astronautas es el amaranto, porque es el único pseudo cereal que te brinda todos los nutrientes que el cuerpo necesita, entre ellos la lisina, que es una proteína que alimenta el músculo, pero también alimenta el cerebro, y la tortilla. Rubén, ¿y por qué no llevan pan? ¿Qué pasa cuando tú y yo comemos pan? El que tú quieras, un bolillo, una mantecada, una dona, pan tostado, quedan las migajas en la mesa, ¿de acuerdo? Pero aquí hay gravedad. En el espacio ultraterrestre no, entonces esas migajas volarían y estarían interfiriendo en los botones, palancas y demás herramientas necesarias para la buena operación de la nave espacial o de la estación internacional. Todo tiene una razón de ser, chicos. Llorar en el espacio, si te gana la emoción por el hermoso paisaje que alguna vez uno de los tripulantes del Apolo 11 dijo, nuestro planeta es tan maravilloso, si tan solo todos pudiésemos ver lo que estoy viendo yo aquí, nos dejaríamos de tantas guerras y de tantos pleitos. No, sí puedes llorar en el espacio, pero va a ser una tortura porque es como si te estuvieran ardiendo los ojos de manera permanente. ¿Por qué? Porque si no hay gravedad, no se te caen tus lágrimas. Las lágrimas se quedan atrapadas en los ojos. Debe de ser una sensación muy desagradable. Pienso yo, ¿qué pasa cuando te arden los ojos? Es un martirio. No sé si lo has vivido. Cooperación y asistencia mutua, mismo principio del derecho marítimo. Ayúdame, por favor, ¿a qué te refieres? Si la vida humana está corriendo peligro, cualquier nave espacial matriculada en otro país puede llegar a apoyar a esa estación internacional o a esa otra nave espacial que ha quedado varada en el espacio. ¿Ok? Los mismos 5 tratados que te mencioné hace un momento, aquí están, pero ya con su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tristemente te puedo decir que el último que ha suscrito y firmado México fue en la década de los 90. Ha habido muchos más. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Y por qué no seguimos estudiando y aplicándonos en el derecho ultraterrestre? Si en la década de los 60, con el presidente Adolfo López Mateos, nació la Comisión Federal del Espacio Exterior, antecedente de la Agencia Espacial Mexicana,
¿Dónde nos quedamos? ¿En qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Aparte de que en los 70s José López Portillo, por decreto, nulificó esa Comisión Federal del Espacio Exterior, con lo cual México estaba mandando cohetes desde Ciudad Universitaria, pero para hacer estudios meteorológicos en la atmósfera. Por supuesto, no te estoy diciendo que enviábamos cohetes al nivel de Cabo Cañaveral o al nivel de la Unión Soviética, te estaría mintiendo, pero sí formó esto un precedente para que Mario Molina tuviese bases y dijera: señores, en la década de los 80, señores, la capa de ozono está rota y esto está acelerando el calentamiento global. El agujero de la capa de ozono se encuentra en la Antártida, Polo Sur. ¿Ok? Si pudimos hacer hazañas así, vamos a repetirlas o a mejorarlas. Es cuestión de que hagamos equipo como mexicanos. No queremos otro caótico siglo XIX. Ahora, el espacio ultraterrestre, como patrimonio común de la humanidad, es communis humanitate, discúlpenme, mas no res nullius y mucho menos terra nullius. Pero esto, lamentablemente, no se ha definido previamente en ninguno de los tratados que te acabo de comentar, generando ¿qué? Confusión e incertidumbre jurídica. En razón con lo anterior, el beneficio de la comunidad se tendría que ver bajo estas perspectivas. Primero, que las actividades se desarrollen en el espacio ultraterrestre no atenten contra intereses de la humanidad y que traiga cualquier beneficio, por mínimo que sea, a toda la colectividad. Esto que se les quede bien grabado tantito, ahorita que toquemos el punto de los asteroides, por favor. Segundo, que todas las actividades no reporten ningún perjuicio a la colectividad en el momento actual ni aún para el futuro, ya que no se puede analizar desde una óptica del momento, sino con una visión global y para el futuro. La tecnología siempre va a ir 2 pasos adelante del derecho. Entonces no podemos regular lo que aún no acontece. ¿Dónde queda la conducta externa del individuo? ¿Dónde se configura el acto y el hecho jurídico? Sin embargo, aquí, como lo comenté, tengamos una visión global y prospección a futuro para que tengamos un uso pacífico del espacio, no malintencionado. Que ahorita, cuando veamos las exploraciones que ya ha habido y toma de muestras minerales, me voy a dar a entender mejor con ustedes. El espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes están abiertos a todos los estados. Atención aquí, no va a haber discriminación alguna y vamos a actuar todos en condiciones de igualdad, independientemente de nuestra capacidad económica o grado de desarrollo científico. Esto va de la mano con la citada Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta y aportación de México al derecho internacional y que a reserva de los presentes, siento que puede complementarse muy bien con la Ronda de Uruguay. Lamentablemente ha sido un tratado menospreciado, pero que tiene muchísimo potencial. Todos los astronautas se considerarán como enviados de la Luna en el espacio ultraterrestre y todos los estados les van a prestar la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro estado parte o en alta mar, amarizaje. Al realizar actividades en el espacio ultraterrestre, así como en los cuerpos celestes, los astronautas de un estado parte deberán prestar toda la ayuda posible a los astronautas de otros estados parte. ¿A qué te recuerda esto? A la Convención de las Naciones Unidas sobre Salvamento de la Vida Humana en el Mar. Por eso te decía, el derecho ultraterrestre recoge principios del derecho internacional, del derecho del mar y del derecho marítimo. Asimismo, los estados parte deberán informar inmediatamente a los demás estados parte del Tratado de la Luna de 1968 o al secretario general de la ONU sobre los fenómenos vistos por los astronautas en el espacio ultraterrestre y que puedan constituir un peligro para la vida o para su salud, no nada más de la tripulación, sino de toda la humanidad. En toda exploración y utilización del espacio ultraterrestre, los estados parte convienen en informar en la mayor medida posible, dentro de lo viable y factible, al secretario de la ONU, así como al público y a la comunidad científica internacional, acerca de la naturaleza, marcha y localización de los resultados en dichas actividades.
todas las estaciones, instalaciones, equipo y vehículos espaciales, o más correctamente dicho, naves espaciales, situados en la Luna y otros cuerpos celestes serán accesibles a los representantes de los otros estados parte sobre la base de la reciprocidad. Aquí no se vale de que, ok, vienen astronautas chinos a mi estación espacial estadounidense, no puedes pasar, o viceversa. ¿Dónde quedaría el uso pacífico y el provecho común del espacio ultraterrestre? Asimismo, los estados parte, ojo, se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción masiva, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma, prohibiendo establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos y realizar maniobras militares. No se prohíbe, como les comenté, la utilización de personal militar en las investigaciones científicas, ni la utilización de cualquier equipo o medio necesario para la exploración de la Luna. Es un arma de doble filo. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly. It's Superstart Battery Month at O'Reilly Auto Parts. Get up to a $25 gift card after rebate with the purchase of select Superstart batteries. Our professional parts people will test your old battery for free and recommend the right battery for your vehicle. For power, performance, and reliability, choose Superstart batteries only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Recordemos que la milicia tiene la tecnología más avanzada. Lo que tú y yo estamos utilizando ahorita como celular, como computadora o incluso las pantallas que tenemos en casa para ver televisión, la milicia ya lo tenía hace una década, ¿de acuerdo? Y dentro de 10 años, lo que va a ser común para nosotros, la milicia ya lo tenía ahorita. ¿Por qué te digo que es un arma de doble filo? Porque se ocupa a los militares en razón de los avances tecnológicos que tienen, pero también se deja la puerta abierta para que venga la apropiación de los cuerpos celestes. Ahora, vamos a ver un poquito sobre la minería espacial, porque ahí vamos a encontrar la respuesta de por qué están en boga las exploraciones espaciales. ¿Te acuerdas de los asteroides? Incluso, bueno, para los que crecimos con Odisea Burbujas, Generación X, recordarás que Mimoso Ratón, aquel tierno ratoncito de color amarillo, cantaba una canción, valga la cacofonía, que decía ¿dónde están los asteroides? Y le contestaban, en medio de Marte y Júpiter. Bueno, los asteroides, ¿qué son? Pues además de ser este conjunto rocoso que se piensa son los restos de un planeta que no se alcanzó a formar, ya son candidatos para las primeras incursiones mineras fuera de nuestro planeta y ya hay iniciativas a escala internacional para que se les pueda explorar y explotar. ¿Por qué? Bueno, tenemos 9,000 asteroides considerados próximos a la Tierra. ¿Y qué tienen esos, Rubén? Gran valor económico. ¿Sabes qué? Dentro de esos asteroides, y no nada más dentro de ellos, en su superficie, por las razones que te platiqué, ¿te acuerdas que te hablé de las lluvias torrenciales y los choques de cuerpos rocosos en la Tierra? Bueno, pues con esos asteroides no pasó lo mismo. Ahí es más fácil poder extraer relativamente el oro y el platino de ellos. ¿Y sabes qué? Se puede extraer esta materia prima ya comprobado para poder satisfacer necesidades de todo el planeta Tierra durante 3,000 años consecutivos. O sea, imagínate, ni siquiera lo que logró el Imperio Español cuando explotó las minas de plata de Potosí en Bolivia y las de México. 3,000 años es muchísimo. Imagínate que se pueda cubrir la demanda de esos metales por 3 milenios. Apenas llevamos, de acuerdo al calendario gregoriano, llevamos 2020 años. Todavía alcanzaría para un buen rato
la exploración y explotación de estos metales preciosos de gran valor, el oro y el platino. Teniendo en cuenta que son unos 12,000 los asteroides que cada año pasan cerca de la Tierra, desde grandes rocas hasta piezas de varios kilómetros de diámetro, y que en un 10% de ellos sería más fácil aterrizar que en la Luna, la fiebre por la exploración de estos cuerpos está servida y la carrera por explotar comercialmente las riquezas del espacio ultraterrestre ya no ha esperado más. Me suena la fiebre del oro de 1949, justamente en California. Me suena a colonización. Digo, puedo estar equivocado. ¿Qué más pasa? Hay 100,000 millones de dólares. Esta satisfacción de metales preciosos representaría 100,000 millones de dólares por cada habitante de la Tierra. O sea, imagínate la gran riqueza que hay en los asteroides. Este es el valor que la NASA calcula que tienen todos los minerales almacenados en los asteroides. Y estos cuerpos celestes, como te comenté, son los restos de la formación de planetas y satélites alrededor del Sol, y son los candidatos perfectos de los que se pueden obtener minerales muy valiosos para la Tierra, más escasos y difíciles de conseguir en nuestro planeta, pero con ellos no. Hasta ahora, los asteroides eran meras minas de información para que los científicos entendieran el origen de nuestro sistema solar. También se ha observado con el objetivo de calcular el riesgo que tienen algunos de colisionar con la Tierra. De hecho, la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, tienen programas específicos dedicados al seguimiento de los asteroides y ya tienen tiempo estudiando proyectos con la finalidad de desviarlos de su camino para que no representen un riesgo para nosotros. Las investigaciones hechas sobre los asteroides han permitido que se clasifiquen en 3 principios. Respecto de la riqueza de la Luna, ahí donde están los principios, creo que me salté una diapositiva, déjenme ver. Los asteroides. Ok, ahorita se los comento. Vamos con la riqueza de la Luna. Hubo un error ahí en mi presentación. Les pido una enorme disculpa, con mucha pena. La Luna, como les decía, cuenta con más de 1,600 millones de toneladas de agua depositada en sus polos en forma de hielo. Ya está comprobado que es agua dulce. Aquí en el planeta Tierra tenemos disponible un 1% de agua dulce. El país que tiene mayor acceso a agua dulce en el planeta Tierra es Rusia, por su territorio, por su extensión, por la gran cantidad de lagos, lagunas y ríos que tienen entre ellos, ¿de acuerdo? Que tienen ellos. Pero, ok, ¿qué pasa si empezamos a sobreexplotar la Luna? Ahorita les respondo, quiero tocar este segundo punto. Los análisis de las rocas que se trajeron de vuelta a la Tierra por las misiones Apolo indicaron que la Luna es rica, además de en tierras raras, en un grupo de 17 elementos, minerales y metales como el escandio, itrio, lantano y cerio, entre otros, como materias primas que son escasas en nuestro planeta, pero cada vez son más demandadas por su uso en la fabricación de tecnologías energéticas eficientes y en la electrónica. ¿Ya ves por qué trajeron esas rocas lunares? ¿Ya ves por qué la aduana, además de ser un filtro entre países, pronto va a ser un filtro entre los cuerpos celestes y la Tierra? No estamos hablando de algo descabellado. Ya te lo comprobé con un documento de finales de los 60, una declaración de aduanas. Y yo no dudo que así como la declaración que te mostré, ya haya unas más recientes y se vuelva después muy común entre los habitantes de la Tierra y habitantes de otros cuerpos celestes, que yo no dudo que los haya, y lo digo con toda seriedad y con todo respeto, ¿de acuerdo? La humanidad hemos pecado de mucha soberbia y ya nos tenemos que quitar esa venda de los ojos y mirar más allá y aceptar que no estamos solos en nuestro sistema solar y mucho menos en el universo. Fíjense también que la Luna contiene suficientes recursos propios como para que comience a ser interesante su exploración con fines mineros. La extracción de materiales como el aluminio o el titanio, que tú sabes que este metal es muy utilizado en la medicina para las prótesis, se hará ya no con el fin de transportarlos a la Tierra, sino para construir ahí, en el cuerpo de la Luna, estaciones espaciales, satélites en órbita, y hacer sencilla la extracción del silicio necesario para los paneles solares.
Ahora, esto suena bastante bien, pero yo me pregunto, si estamos explotando el suelo lunar, ¿qué va a pasar cuando la luna se desquebraje? Acuérdate que no tienen la misma fuerza de gravedad que nosotros. Si la luna empieza a hacer crack y se empieza a desmoronar y a partirse en cachitos como lo ilustró la película La máquina del tiempo, vamos a caer en un riesgo terrible porque gracias a la luna las olas del mar de alguna manera se mantienen controladas. Sin ellas estaríamos hablando de olas de kilómetros de altura, estaríamos hablando de vientos muchísimo más fuertes, viviríamos en huracanes permanentes y además de eso, el día que por lo regular dura 24 horas, estaría durando 8 horas, es decir, la Tierra en su movimiento de rotación, eso es lo que duraría. 8 horas, sin más ni menos. Esa sería la medición de nuestro día terrestre o terrícola, como queramos llamarlo. Y no nada más eso, sino que se afectarían las estaciones del año. Ya de por sí, con este cambio climático, hasta apenas ahora los que vivimos en la Ciudad de México empezamos a sentir frío. Noviembre es un mes muy gélido, más todavía que diciembre. Sin embargo, yo te puedo decir sin exagerar que todavía antes de este puente, yo te puedo hablar que todavía hace una semana estábamos hablando de un clima cálido, con aire fresco, pero no parecía noviembre. Ahora sí ya se siente que es el mes de noviembre. Y si nosotros nos quedamos sin nuestro satélite lunar, estaríamos otra vez cavando nuestra propia tumba. Ok, vamos a ver a los vehículos espaciales, mejor dicho, las naves espaciales. Tenemos una unidad administrativa que es la Subcomisión de Asuntos Jurídicos con fines pacíficos de la ONU, la cual ha tratado de definir a los vehículos espaciales desde el inicio del estudio del espacio ultraterrestre con la resolución que vimos al inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ahorita estás viendo aquí conmigo, siendo objetos espaciales aquellos capaces de describir una órbita o alcanzar puntos más distantes. Esa misma definición ha utilizado la ONU en las resoluciones que estás viendo aquí conmigo, 4 en total, aunque también se utiliza como concepto vehículos espaciales debido a una falta de consenso entre los países. Influyó mucho esta ley que estás viendo aquí, The National Aeronautic and Spatial Act de 1968 de Estados Unidos, en donde dijo, para mí son vehículos aeronáuticos y no objetos espaciales. Ok. Significan máquinas de volar, misiles, satélites y otros vehículos espaciales, tripulados o no, juntamente con el equipo conexo, artefactos, componentes y partes diseñado para ser colocado en órbita como satélite de la Tierra o de otro cuerpo celeste o hecho para recorrer algún otro derrotero en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la influencia que tenía en ese entonces Estados Unidos con la exploración y explotación del espacio ultraterrestre, pues no se logró un consenso para ver cómo se definiría a lo que hoy conocemos como naves espaciales, que ya esta denominación nació con base en el anexo 7 de la Convención de Chicago, sí, la de 1949, de la que te hablé hace un momento, que regula el espacio aeronáutico, definiéndola como toda máquina construida por el hombre que puede desplazarse más allá de la atmósfera de la Tierra y está en condiciones de transportar personas o cosas. Su naturaleza jurídica, bienes muebles, indubitablemente, que pueden ser registrables en el estado parte en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre. Retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él mientras se encuentra en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. Mismo principio para las embarcaciones. No se establece con claridad el derecho de propiedad de las naves espaciales, dejando que esta materia sea regulada por cada estado, pero sí establece la responsabilidad de cada país al afirmar que todo estado parte desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente de los daños causados a otro estado en el Tratado de la Luna de 1968, no dándosele importancia a quien sea el dueño de la nave, sino al estado desde cuyo territorio haya sido lanzado. Y bueno, aquí tenemos la clasificación arancelaria de una nave espacial.
está en el capítulo 88, que corresponde a las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes. Seguimos con la partida 8802, que me habla de las demás aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. La subpartida 880260, vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Para concluir con la fracción arancelaria 88026001, que me habla de los vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. ¿Ok? No nada más me habla de esta nave espacial que estamos viendo aquí, sino incluso de satélites que estén dentro de él que vayamos a poner en órbita. Y para llegar al espacio ultraterrestre, indubitablemente yo necesito un medio de transporte, que es esta nave espacial que estás viendo aquí conmigo en la presente diapositiva. Ahora, ¿cómo se clasifican las naves espaciales? Según su carácter pueden ser públicas o privadas. Entiéndase por públicas las que están destinadas al servicio del poder público de un estado atendiendo a los fines de la actividad espacial en beneficio de la humanidad, como la NASA, como ente administrativo del gobierno de los Estados Unidos de América, y las privadas, que son construcciones destinadas a desplazarse por el espacio ultraterrestre y cuerpos celestes, mediante los cuales se cumplirá una actividad individual y cuyo derecho de desplazamiento estará condicionado por el cumplimiento de los principios base del derecho ultraterrestre, vehículos que pueden ser de propiedad particular o de los estados o de propiedad mixta. ¿De acuerdo? Según la presencia del hombre, tripuladas o no tripuladas, entiéndase automatizadas como los drones, que no cuentan con un piloto en tierra o piloto a bordo. Según su recorrido, orbitales, que son los vehículos espaciales que están destinados a recorrer un camino alrededor de la Tierra o de otro cuerpo celeste, es decir, los que están en la superficie. Órbita fija, satélites artificiales que lanzados desde la Tierra se imprime determinada velocidad de manera que a la altura elegida comienzan a girar alrededor de nuestro planeta siguiendo un recorrido llamado órbita satelital, los que están girando sobre ese cuerpo celeste. Órbita variable, vehículos que varían la órbita ya sea por estar previsto inicialmente o por el hecho de la naturaleza. Transespaciales, los destinados a la navegación a través del espacio superior, viajando desde un cuerpo celeste a otro o del planeta a un cuerpo celeste. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Quiero agradecer al equipo de TLC Magazine y a todo nuestro teleauditorio que amablemente nos acompañó hoy día. Y pues bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo le cedo la palabra a la maestra Daniela Martínez. Maestra, muchísimas gracias. Nosotros ahorita estábamos platicando, oye, hay que incluir en la universidad una materia que sea Derecho Ultraterrestre. La verdad es que, como comenta Martín Torres, ya no nos podemos quedar con el comercio exterior nada más, sino también conocer el derecho ultraterrestre. La verdad es muy interesante. Nos mueves un poquito el tapete de la parte de decir, oye, siempre tenemos que estudiar de comercio exterior, pero ahora también la parte ultraterrestre. No hay que quedarnos nada más en nuestro estado de confort. Y en verdad, puras felicitaciones, Rubén, y queríamos mandarte un reconocimiento virtual por este grandioso trueque que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La Ley Aduanera Intergaláctica y la Regulación Jurídica del Espacio Ultraterrestre, el día 17 de noviembre del 2020. Ay, excelente exposición. Y antes que nada, Enrique quería comentarnos algo antes de que... Enrique estaba... Adelante, Enrique. No, nada más, oye, felicitar a Abdo, es impresionante lo que acaba de decir, lo que acabo de escuchar y todo eso. Yo creo que ya necesitamos empezar a salir al espacio exterior. Oye, y estamos con la cuestión de los micos, que pues vamos a tener que estudiar un buen rato, ¿eh? Lo vamos a ver mañana. No sé si me estás escuchando. Sí, ok. No, nos vemos. Oye, Abdo, muchas felicidades, ¿eh? Es impresionante lo que nos acabas de decir, lo que nos acabas de platicar y, caray, es digno de pensarse y de ponerse a estudiar un buen ratito sobre todo eso, ¿eh?
A mí me encanta ver las series de Star Trek y de todas esas que me encuentro de intergalácticas y todo eso, me encanta verlos. Y me gusta leer también mucho sobre lo que viene del espacio exterior. Felicidades, un abrazo y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, maestro, muy amable, y un abrazo de vuelta. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a todos. La verdad es que nos quedamos impresionados y en verdad a todos los amantes espaciales ya quieren empezar a clasificar todo lo que hay en las películas de Star Wars y Star Trek y ya, Enrique, a ponerse a clasificar porque no sabes cuánto tiempo va a pasar. Así que muchas gracias por el trueque de hoy, Rubén, un honor que estuvieras con nosotros. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar a sus órdenes y gracias por la confianza de invitarme a su programa. Siempre es un gusto enorme. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World.